noches, ¿qué dicen? Un gran saludo esta noche, la noche del pastor, a todos nuestros amigos, hermanos y sobre todo miembros de nuestras comunidades, Life Community. Les quiero agradecer su presencia y que se conecten para aprender de la palabra de Dios. En este seminario emocionante, Poseer la Tierra, que ya llevamos varios miércoles estudiándolo, espero que sea de gran bendición para tu vida. Y continuamos con la segunda parte del tema, el terreno de la mente. Así que te voy a pedir que abras ahí tu material, lo tienes ahí, te voy a pedir que lo puedas tener ahí para poderlo tener y que sea bendición siguiendo cada uno de los temas, ¿ok? Bien, pues terminamos la vez pasada los síntomas que aparecen como resultado de la pasividad. Y haciendo un pequeño resumen, hablamos cómo la mente de alguna forma funciona en una forma biológica, bioquímica, a través de la sinapsis de las neuronas y todo el proceso que tenemos en nuestro sistema nervioso central, periférico, toda nuestra parte de nuestro cerebro. Es una maravilla divina, tecnológicamente divina, cómo en verdad Dios nos dotó en una sofisticada forma de procesar todos los pensamientos, pero más que nada cómo interactuamos en un mundo natural. Y eso como hijos de Dios también tenemos que entenderlo, tenemos que aprender a discernirlo, porque eso depende mucho de las decisiones que tomamos. A veces tomamos decisiones muy hormonales, ¿verdad? O emocionales, y otras son extremadamente digestivas. Fíjense la palabra que estoy utilizando. Últimamente los científicos han encontrado que el aparato digestivo es un centro también neuronal, posee células neuronales. A veces cuando tú en alguna situación conflictiva es que actuaste con el estómago, ¿verdad? Fuiste muy impulsivo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas formas, no que nuestro estómago y colon sea el cerebro, no, pero influye mucho en nuestras decisiones. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto implica mucho con el tema que estamos viendo el día de hoy. Esos síntomas que nos llevan a tener una mente pasiva, una mente que nos va derivando a muchos de los conflictos que hoy tenemos, como el rechazo, como la ansiedad, como la depresión, como el miedo, ¿verdad? Como el insomnio. Hay muchas series, algunas patológicas, otras obviamente provienen de nuestra mente, en nuestro proceso mental, nuestro cognitivo, que nos lleva a tener una vida totalmente desajustada con el Espíritu de Dios en nosotros. Bien, pues todo esto fue lo que vimos la clase pasada, acuérdense bien. Hoy iniciamos la segunda parte, ahí déjame ver qué número es, el 14, no es cierto, el 13, página 3, estoy viendo aquí el material, la página 13, donde dice la solución que presenta Dios a todo esto que vimos la clase pasada. Si no la viste, te aconsejo que entres a la página, a nuestro canal, y ahí puedes encontrar la clase de la clase pasada. Número 1 dice, lo primero que dice la palabra está en Efesios capítulo 6, que lo hemos leído, que dice, vestidos de la armadura de Dios. Eso ya lo vimos en una clase, hace 3 semanas que vimos esto, lo que es el concepto de ser salvos, que es el yelmo de la salvación, la coraza de la verdad, la que nos cubre a través de la seguridad de nuestra salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto nos permite poder entender que esto es un principio fundamental. Así que esto nos da el fundamento para poder contrarrestar una mente pasiva. Número 3, resistir todas las mentiras, pensamientos. Nadie se escapa de tener pensamientos negativos, nadie. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como una captadora de imágenes, sonidos, ideas, pensamientos, situaciones que hemos vivido en toda nuestra vida. Imagínense. Es como si tuvieras un gran disco, ¿verdad? De almacenamiento, donde vas a almacenar infinidades de experiencias desde que tú naciste,
Y obviamente eso va a producir que en determinado momento de nuestra vida, ¡pum!, broten las ideas o los pensamientos. Ahora, algunos son pensamientos provocados por nuestra forma de ser, nuestro medio ambiente, pero otro proviene del mundo espiritual, que es donde provienen las mentiras, que son ideas que provienen de espíritus que no vienen de parte de Dios para poder causar en ti una desviación. Por eso dice el punto número 3, resiste todas las mentiras. Las que vienen de ti, porque son aquellas que tú tratas de ocultar una gran verdad que te va a perjudicar, pero tú dices, no, no, es que no es eso, y pones una mentira en tu mente, o aquellas que vienen del mundo espiritual. El número 4 dice, venza una por una toda mentira y sus obras. O sea, hay que encapsular esa mentira. Decir, esta mentira no viene de mi mente, esa mentira no viene, ¿de dónde la viene esta idea? ¿De dónde vino? Y si viene de ti, pídele perdón a Dios, pero si viene de un mundo espiritual y de yo rechazo, en el nombre de Jesús, esa idea que no viene de mi corazón. Y número 5, permita que la verdad penetre en cada área de su vida. ¿Y cuál es la verdad? Porque, digamos, bueno, cada quien tiene una verdad. No es que yo pienso que la verdad es esta y otra persona piensa que la verdad es otra. Bueno, solo hay una verdad, es la que compagina perfectamente bien con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra indubitablemente en la palabra de Dios. Así que tienes que leer la palabra para poder entender cuál es la verdad, la que te puede guiar a decir, no, es que sabes que esto contradice lo que dice la Escritura. Así que ten mucho cuidado. Bien. Número 3, renueva la mente. Examine la fuente de sus pensamientos. Voy a leer los 5 puntos y luego los voy a explicar. En el punto número 3, ahí en la página 14, dice, examine la fuente de sus pensamientos. 2, haga que cada pensamiento se someta a la obediencia de Cristo. 3, una mente liberada de la carne, Romanos 8:7. 4, el creyente es responsable de la renovación de su mente. De acuerdo a Romanos 12:2, Pablo dice una recomendación muy importante, renovaos en tu profundidad de tu mente para hacer una obra correcta de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Bueno, lo estoy parafraseando, ¿ok? Y número 5, permita que el arrepentimiento haga un trabajo perfecto. Estos 5 puntos son como los 5 pasos para renovar nuestra mente. Número 1, hay que ver, es como cuando metemos el coche a lavar que está sucio, ¿verdad? Llegaste de algún lugar donde fuiste al campo, lodo y eso, lo llevas a un lugar donde van a limpiar y primeramente lo sopletean, luego sacan las mangueras, luego le echan el jabón, luego vienen los mops para limpiarlo y luego lo vuelven a echar agua para que se vaya todo el lodo y luego viene la limpieza final. Así es como tenemos que renovar nuestra mente. Examina aquello que es sucio, que no viene de ti. Luego, haz que esos pensamientos, o sea, toda esa basura, se someta a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Alguna vez pensé y dije, bueno, ¿y esto cómo sería lo práctico? Viene un pensamiento, por ejemplo, imagínense, viene un pensamiento, ¡pum! Contéstale a tu esposa de una forma que la lastime. Ese pensamiento, cuando llega a mi mente, digo, este pensamiento no, esto no viene de mí, o sea, y si lo hago así voy a lastimar a mi esposa. Entonces yo lo que hago es encapsular ese pensamiento en mi espíritu, en mi mente, lo encapsulo y lo llevo a la cruz de Cristo. Ahí, en el espíritu, en mi mente, lo llevo ahí a la cruz. Digo, Padre, este pensamiento no viene de mí. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra parte en la Escritura que dice, venid a mí todos descargados y cansados, que yo os haré descansar. A mí me ha funcionado de una forma increíble. 3, una mente liberada de la carne. Indudablemente cuando estamos trabajando mucho en que esos pensamientos ya no estén llegando, porque al principio son cientos de pensamientos negativos, pero cuando vamos atajándolos y vamos sacándolos de nuestra mente, va a llegar un momento en que van a ir menguando, hasta que de plano ya no puedan llegar a tu conciencia. El creyente es responsable de la renovación de su mente, indudablemente que sí. ¿Por qué?
Esto se basa en Romanos 12:2. El creyente es responsable porque Dios nos dio la autoridad a nosotros de decidir entre el bien y el mal. Esto se llama libre albedrío, ¿ok? Entonces, por eso es que somos nosotros, tú y yo, somos responsables de renovar nuestra mente. Y número 5, dice, permite que el arrepentimiento haga un trabajo perfecto. Y es por qué el arrepentimiento es importante en la renovación de mi mente. Porque si no hay arrepentimiento, no puede avanzar el agua que limpia nuestra mente. Si tú, por ejemplo, pues hiciste algo muy malo y tu mente está totalmente, wow, por ejemplo, pornografía, ¿no? Estás así, si no hay un arrepentimiento, un dolor en tu corazón, si, wow, he pecado primeramente contra Dios, y luego he pecado contra mi mente, he pecado contra las mujeres que imaginé, he pecado contra mi cuerpo. Me arrepiento en verdad delante de Dios y le pido perdón. No puede haber una limpieza ni una renovación de nuestra mente. Vamos al punto número 4. Piensa bien lo que estoy diciendo, porque cada punto tiene una reflexión que puede operar en tu vida de una forma precisa. 4. La pasividad se vence al activar la mente. La pasividad, fíjate, se vence, o sea, cuando tú obviamente te pones las pilas en tu mente, automáticamente esa flojera mental desaparece. Número 1 dice, tome la decisión. Número 2, para ejercitar la mente, tome la iniciativa. Número 3, ejercite la mente por medio del pensamiento. Y número 4, determine el estado de la normalidad y luche hasta llegar al final. Son 4 puntos importantes. 1 es decisión, 2 es iniciativa, 3 es el pensamiento y después ubica bien tu estado de normalidad. ¿Por qué? Porque la pasividad es estático, es estar quieto, es no mover, es no pensar, es, a pesar de que viene todo ese ataque a nuestra mente, estamos totalmente pasivos. Pues no, toma una decisión y toma la iniciativa, toma encapsula ese pensamiento, llévalo a la cruz del Señor, ¿sí? Y esos pensamientos renuévalos con la palabra de Dios para que puedas determinar que tu normalidad proviene de una limpieza total de tu mente y de tu corazón. Así de simple, así de sencillo. A veces les he comentado que estoy estudiando psicología, ¿sí? A veces he pensado que a veces los psicólogos, los pastores, porque entre el pastor y el psicólogo hay como un paralelismo, ¿no? Indudablemente el psicólogo únicamente la parte emocional, pero el pastor obviamente ve ambas, la parte emocional, espiritual, ¿sí? Hay una similitud, pero a veces pensamos que queremos tratar a las ovejas, a veces mucho, como si fuera realmente únicamente un problema del alma, ¿sí? Los psicólogos, y así es, pero descuidan la parte espiritual. Pero a veces el pastor nada más quiere ver la parte espiritual, pero descuida la parte emocional. Así que hay que tener un equilibrio para poder llegar al corazón preciso de la respuesta que necesitamos. Vamos al punto número 4, ahí en la página 14. Dice la página 14, características de una mente libre. Ahora sí vamos a ver ya la respuesta. ¿Cuáles son las características de una mente libre? Número 1, pensamientos que están sujetos al Señor. 2 Corintios 15. 2, una mente a tono con su espíritu. Romanos 8:6. Ahorita lo voy a explicar. Y 3, una mente libre para concentrarse, para percibir, para tener memoria, recordar, para pensar limpiamente y para comprender. Fíjense qué importante. Y concluye lo siguiente, dice, el tener una mente renovada se llega a la más alta posibilidad que Dios ha ordenado para la mente de cada hijo de Dios. Repito, el tener una mente renovada
es llegar a la más alta posibilidad que Dios ha ordenado para una mente correcta y un hijo de Dios. Así de sencillo. Por eso, cuando hay una mente libre, es una mente que está sincronizada con la mente de Dios. Una mente que está sincronizada con la palabra de Dios. Y una mente que no tiene problemas en un mundo que se rodea. ¿Cuántas veces tenemos gente que es conflictiva? Que en verdad empiezas a platicar con esa persona y ya te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una persona que está tóxicamente contaminada en su mente y más en su corazón. Obviamente esa persona necesita, uno, limpieza del espíritu, un tratamiento, limpieza de sus emociones, su alma, para que pueda ser una persona totalmente libre. Y créeme lo que eso también, una persona que está tóxicamente tan saturada de esto, en automático su cuerpo debe estar enfermo de alguna situación. Así es que tómenlo en cuenta, por favor, y vayan anotando ahí su material, anótenle lo que Dios, sobre todo lo que estoy explicando, pero también que el Espíritu Santo te está diciendo. Bien, vamos a la parte final. 5.5 dice 3 principios del Espíritu. 1. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a nuestro espíritu para que se pueda saber cuál es, verdaderamente. Cuando tienes una mente libre, libre con el Espíritu de Dios, hay una conexión del Espíritu Santo de Dios a mi espíritu y en automático está revelando, ¿sí? Hay una simbiosis, está revelando la voluntad de Dios sin que tengamos a veces inclusive escudriñar la palabra. Claro, la palabra tiene que estar ya en nosotros, ¿sí? No creas que pues, si no lees la palabra y crees que te vas a conectar al Espíritu, ¿sí? Muchas veces Satanás puede inclusive imitar la voz de Dios. Ten mucho cuidado. Número 2, por medio de su mente, él puede comprender el significado de esta revelación. O sea, ¿quién? El Espíritu que está en nosotros. 3, por medio de su voluntad, él compromete su fortaleza espiritual. O sea, ¿por qué son 3 principios del Espíritu? Del Espíritu. 1 es la voluntad de Dios que nos transmite a través de su Espíritu. Por medio de nuestra mente, Él nos muestra el significado de lo que es y por medio de nuestra voluntad también compromete porque nos dirige en una decisión correcta como Él quiere que caminemos para llegar a su propósito. Y vamos a la parte final. Dice, conclusión, para comprender completamente la voluntad de Dios se requiere la cooperación del espíritu y de la mente. Así, no hay otra más que eso. Tenemos que ser muy concluyentes en entender que la voluntad de Dios viene a través del espíritu. Mi espíritu al espíritu de Dios. Cuando no hay esa conexión, porque hay una mente saturada, una mente conflictiva, una mente tóxica, no puede haber. Y ahora tiene que haber un espíritu salvo, porque si no, no es posible. Entonces, esto tómalo muy en cuenta. Vamos a la parte final, el punto número 6, dice, leyes de la mente. Son 9 puntos, lo voy a leer rápidamente y luego lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Dice, lo que la mente decide hacer es lo que el hombre va a perseguir. ¿Vale? O sea, la mente nos dice, toma esto, toma aquello, me gusta chocolate o vainilla, así. Por eso, número 1, la cabeza del hombre obedece tanto a la carne como al espíritu. Hay una dualidad. Acuérdate, el famoso imagen del diablito y el ángel, ¿sí? Que te dice, no, peca, y dice, no, está muy mal. Ok, hay que tener control de eso. 2, el caminar en el espíritu quiere decir tener la mente fija en las cosas del espíritu. A veces pienso que a veces suena muy espiritual esto, ¿no? ¿Cómo es caminar en el espíritu, verdad? Para hacer las cosas que van en contra de lo que quiere la carne de pecado. Cuando estoy conectado al corazón y al Espíritu de Dios, así de sencillo. Número 2, el Espíritu produce vida y paz. La carne produce muerte.
3. Todas las direcciones de Dios son transmitidas por medio del Espíritu. No hay otra, como se los acaba de mencionar. 4. Las direcciones nos permiten la oportunidad de hacer una elección. Indudablemente que... Ahora, aquí es un punto muy importante. O sea, cuando recibimos una dirección de parte de Dios, va rodeado de una seguridad absoluta. Fíjate, si viene una dirección que te causa zozobra o duda, cuidado, porque no viene de Dios. Cuando Dios da una instrucción, la da firme, segura, consistente. Si no, imagínate que Dios te mande algo como que, uy, quién sabe si es de Dios, no es de Dios. Pues ora, dobla rodillas y dile como Gedeón: Señor, dame tres señales para saber que eres tú. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ok, 6. La mente no debe ser dirigida por las emociones, indudablemente. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué? Porque las emociones, no porque sean malas, las emociones son buenas, pero muchas de las emociones son tan variables porque vivimos en un mundo muy moldeable, ¿ok? Entonces, ten cuidado con tus emociones, si no están de acuerdo, sincronizadas con el corazón de Dios. Número 7. La cabeza necesita mantenerse en un estado de humildad. Hechos, capítulo 20, 19. O sea, indudablemente, si hay egoísmo, si hay orgullo, olvídate que Dios te puede hablar. 8. La palabra de Dios debe ponerse dentro de nuestra mente. Hebreos capítulo 8. O sea, eso es muy importante porque mucha gente dice: es que Dios me está hablando, es que esto. Y yo cuando les pregunto: oye, ¿cuántas veces has leído la Biblia completa? Pues nunca. ¿Y la lees diario? Pues a veces los domingos. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas tener una revelación de lo que Dios te quiere decir? Es como si le preguntara yo a un médico cirujano que me va a operar: oiga, ¿cuántas veces leyó usted en libros específicamente para operarme? Pues no los he leído completo. Nada más los leí una vez y otra vez y un poquito. Pues, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo no me acuerdo con usted. Así de sencillo. Lo mismo sucede con nosotros. Así que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Ok, trata de memorizarlo lo más que puedas. No se trata de ser un erudito. Hay gente que tiene memoria fotográfica, puede recitar el Salmo 20, los Salmos y todo el Antiguo Testamento del corrido. Hay otros que no somos tan brillantes como yo. Yo trato de aprenderme lo más que puedo. Así que no te angusties, pero cuando la lees y tratas de meditar en ella, te va a ser una bendición. Y último, 9. La mente no debe operar independientemente del espíritu, porque el espíritu es el que debe gobernar la mente. Esto es bien importante. Hagan de cuenta que tenemos dos peleadores: un peleador de sumo, un japonés, de esos gordos. Esa es la carne, ¿no? Y de repente viene el espíritu, que es un enanito, ¿verdad? Delgadito, como de 1,50, y quiere pelear contra el peleador de sumo. Lo va a hacer pedazos. Pues eso debía ser al revés. Ese enanito delgadito debe ser el espíritu, la carne, perdón, y el peleador de sumo debería ser el espíritu, ¿verdad? Pues ya no sería un peleador de sumo, sería un gladiador así, bien fortachón. Eso es lo que debe hacer para que realmente pudieras tener control de tu vida. Y concluimos la clase de hoy. Conclusión: definitivamente el crecimiento espiritual y la renovación de la mente están conectados. No puede haber la renovación de la mente, no puede haber crecimiento espiritual si no hay una renovación de nuestra mente. Fíjense bien lo que dice la palabra: renovaos el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Esta es una orden. La renovación se realiza a medida que usted permite que la verdad de Dios empate todas y cada una de las partes de su pensamiento. Oseas 10:12. O sea, esto es un fundamento que tenemos que entender y que nos da una dirección correcta. Pues con esto concluimos nuestra clase de hoy.
vuélvela a leer, a ver, perdón, afortunadamente lo puedes tener en el canal de YouTube y puedes volver a leerla, tienes el material, escúchalo, pero ora al Señor para que Él te dé la dirección, ¿de acuerdo? Vamos a orar y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Tenemos otro tema muy hermoso, se llama el terreno de la voluntad. Así que yo te invito a que estés el próximo miércoles a las 8 de la noche y vamos a orar. Padre, te doy gracias porque nos permites concluir este capítulo tan importante de nuestra mente. Que cada uno podamos entender que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser restaurada y tiene que estar sincronizada con tu corazón. Yo te agradezco tu presencia, te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, amigos que nos están viendo a través del canal y mándales una bendición y te gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. En tu nombre, Señor. Amén. Pues bien, muchas gracias más a mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga y cuídense mucho. Y estamos entonces para la próxima semana. ¿De acuerdo? Bendiciones. Bye.